Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el gobierno de Juan Velasco Alvarado, primera parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar cuáles fueron las causas y objetivos del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Van a poder establecer diferencias entre estatización o nacionalización y la palabra expropiación. Van a poder explicar cuáles fueron las expropiaciones más importantes realizadas en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y cuál fue el impacto que éstas causaron. Primero nos ubicamos en el tiempo. Había gobernado ya por primera vez el presidente Fernando Belaúnde Terry entre el 63 y el 68. Belaúnde Terry en su primer gobierno debió haberlo terminado en el 69, así lo establecía la Constitución, pero lo terminó en el 68. ¿Por qué? Porque le hacen golpe de Estado. ¿Quién le hace golpe de Estado? Este presidente que ves acá. Su nombre es Juan Velasco Alvarado, un presidente de tendencia nacionalista. Empezando con él un periodo en la historia del Perú llamado el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se le llama de las Fuerzas Armadas? Porque estos presidentes que van a gobernar el Perú, estos dos presidentes, son militares, son integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A este periodo del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que dura entre 1968 y 1980, son 12 años, también en conjunto a este periodo se le llama el docenio, porque dura 12 años. Pero no es que gobierne un solo presidente en estos 12 años, sino dos presidentes. Por lo tanto, a este periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se le divide en dos fases. La primera fase o el primer gobierno es de Juan Velasco Alvarado y la segunda fase es de Francisco Morales Bermúdez. Hoy, en esta clase y la próxima, vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado, del gobierno de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975. 7 años. Por lo tanto, a este gobierno también se le llama o se le conoce como el septenato. Bien, golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Era el 3 de octubre de 1968. Una noche antes, la noche anterior, mejor dicho, el presidente Fernando Belaúnde, el aún presidente Fernando Belaúnde Terry, había cambiado a todo su gabinete, había cambiado a todos sus ministros, debido al escándalo de la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Entonces, en la madrugada, ya 3 de octubre del 68, el señor Fernando Belaúnde Terry estaba descansando en su dormitorio aquí dentro del Palacio de Gobierno. Este es el Palacio de Gobierno. Y de repente comienza a escuchar balas, ¿sí? Y también ruidos como personas corriendo y también los ruidos de los tanques, porque los tanques y los militares estaban rodeando Palacio de Gobierno. Es más, habían ingresado por los techos a Palacio de Gobierno. Los militares ingresaron al dormitorio donde estaba el aún presidente Fernando Belaúnde Terry, lo capturan, lo llevan al aeropuerto y lo sacan del país, lo deportan, ¿sí? Deportan al presidente, o bueno, al expresidente Fernando Belaúnde Terry. ¿A dónde va Belaúnde Terry? Se va a la Argentina, a la República de Argentina, ¿sí? Y es así como a través de un golpe de Estado, el señor Velasco Alvarado o Juan Velasco Alvarado se convierte en presidente del Perú por golpe de Estado. Recuerda, a este presidente también lo llamaban el chino. ¿Cuáles son las causas para el golpe de Estado? Velasco Alvarado justifica su golpe a través de los siguientes acontecimientos. La dependencia política y económica del Perú por parte del extranjero. Empresas
extranjeras que explotaban nuestros recursos, ¿no? Crisis del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, manifestada a través de una crisis económica, política y también social, inflación, por ejemplo. Una élite o una clase dominante con escaso interés por el desarrollo del país. No les interesaba a los grandes empresarios el desarrollo del país, sino solamente sus ganancias. La pérdida del principio de autoridad por parte del presidente Belaúnde Terry y la incapacidad para realizar reformas. Otra causa, según Velasco Alvarado, para su golpe es el entreguismo de nuestros recursos naturales a empresas extranjeras, como el caso de la IPC. Otra causa es la inmoralidad administrativa, la corrupción, porque no puede ser que se haya perdido la página 11 del Acta de Talara. El pretexto para el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado a Fernando Belaúnde Terry es la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Recuerda que el Acta de Talara consiste en un acuerdo entre el Estado peruano y la International Petroleum Company, la IPC, una empresa norteamericana que durante muchos años, desde el oncenio de Leguía, había sido favorecida por los gobiernos, ¿no? ¿Sí? Por los gobiernos de Odría, de Sánchez Cerro, los gobiernos de Leguía, ¿no? Habían favorecido a esta empresa y no se les cobraba impuestos. Es más, tenían la capacidad de poder extraer el petróleo del suelo y el subsuelo de la brea y Pariñas. En otras palabras, esta empresa, la IPC, era muy criticada. Y en el Acta de Talara se anulaba esos privilegios y ahora esta empresa tenía que comprarle el petróleo a la empresa petrolera fiscal, que era una empresa peruana. ¿Sí? Pero este documento del Acta de Talara constaba de 11 hojas u 11 páginas. Justo se pierde la última página, la página 11, donde estaba el precio que debía de pagar la IPC al Estado peruano por barril de petróleo. Justo esa página donde estaba el precio que tenía que pagar la empresa al Estado peruano se pierde. Sospechoso, ¿verdad? Muchos comenzaron a rumorear ya de que se seguía entregando o vendiendo el petróleo peruano a muy bajo precio de lo normal a la IPC, que se seguía entregando nuestros recursos, en otras palabras. Ese escándalo de la pérdida de la página 11 ocasionó el golpe de Juan Velasco Alvarado. Objetivos de este gobierno: terminar con la dependencia económica, ya que había muchas empresas extranjeras explotando nuestros recursos. Salir del subdesarrollo y convertirlos en un país industrial. Para esto teníamos que controlar, o el Estado tenía que controlar, nuestros recursos naturales estratégicos como el petróleo, por ejemplo, el hierro, el cobre, etc. En otras palabras, desarrollar una política conocida como capitalismo de Estado. El Plan Inca. El Plan Inca es el proyecto o el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado. Era un proyecto nacionalista que buscaba modernizar al país a través de la aplicación de reformas nacionalistas y antioligárquicas, impuestas por la vía autoritaria y el reformismo radical. También el Plan Inca implicaba desarrollar un capitalismo de Estado, que significa un control estatal de los recursos naturales estratégicos del país, ¿no? Para obtener la autonomía económica y de esa manera impulsar la industrialización del país, ¿sí? Esos eran los objetivos del Plan Inca, el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado. El Estatuto Revolucionario es un documento que reemplazaba a la Constitución Política del año 1933. La Constitución de 1933, en este gobierno de Velasco Alvarado, como era una dictadura, dejó de tener vigencia y Velasco Alvarado la reemplazó por un documento llamado el Estatuto Revolucionario, que era la base legal y jurídica del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas.
El artículo 1 de este estatuto decía lo siguiente: la Fuerza Armada del Perú, recogiendo el anhelo ciudadano y consciente de la impostergable necesidad de poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al entreguismo respecto a las fuentes naturales de riqueza y a su explotación en beneficio de grupos privilegiados, así como a la pérdida del principio de autoridad y a la incapacidad para realizar las urgentes reformas estructurales que reclama el bienestar del pueblo peruano y el desarrollo del país, asume la responsabilidad de la dirección del Estado con el fin de encauzarlo definitivamente hacia el logro de los objetivos nacionales. En otras palabras, el Estatuto Revolucionario estaba justificando el golpe de Estado de Velasco Alvarado, ¿sí? ¿Cómo lo justificaba? Con todos los problemas que había, el caos económico, la improvisación, la inmoralidad administrativa, etcétera. Y por lo tanto determinaba las principales acciones del gobierno velasquista. Lo primero que hace Velasco Alvarado al llegar al poder, 6 días después de su golpe de Estado, es decir, el 9 de octubre de 1968, la primera acción del gobierno velasquista fue la reforma petrolera, que consiste en la expropiación de la IPC. Es decir, como puedes ver en esta fotografía, los militares, el ejército peruano, ingresa a las instalaciones de la International Petroleum Company, allá en Talara, Piura, ¿sí? El ejército peruano ingresa y toma a esta empresa extranjera, que deja de ser ahora una empresa extranjera y pasa a convertirse en una empresa nacional, ¿sí? Pero esto no es una nacionalización de una empresa. ¿Qué es una nacionalización de una empresa? Cuando el Estado se apropia de la empresa y no paga nada a cambio. Esto fue una expropiación. Eso significa de que el Estado peruano se adjudica la propiedad de una empresa que no le pertenece, una empresa extranjera, pero a cambio entrega una indemnización. El Estado peruano posteriormente le pagó a la IPC, no completo, no todo el costo original de las instalaciones, pero sí se le pagó, se le indemnizó a la IPC después de haber sido expropiada. Este día pasa a la historia del Perú con el nombre de el Día de la Dignidad Nacional. Así lo llamó Velasco Alvarado a este día en el cual se toma la compañía o la International Petroleum Company. Y esta empresa extranjera pasa a ser peruana y se llama ahora Petro Perú. Otras expropiaciones del gobierno velasquista. Por ejemplo, la Cerro de Pasco Mining Company pasa a llamarse Centromin Perú. La Marcona Mining Company, que explotaba hierro en Ica, deja de ser extranjera y pasa a llamarse Hierro Perú, también empresa peruana. Todas estas empresas eran extranjeras, pero fueron expropiadas y se vuelven peruanas. Como puedes ver, todas terminaban en el término de Perú, ¿verdad? Las aerolíneas pasan a llamarse ahora Aero Perú. Las compañías de teléfono pasan a llamarse Entel Perú. Las compañías de electricidad, Electro Perú. La empresa inglesa que administraba nuestros ferrocarriles pasa a llamarse Enafer Perú. Los puertos, Enapu Perú. Y las empresas pesqueras pasan a llamarse Pesca Perú. Como puedes ver, el gobierno velasquista fue, o en este gobierno hubieron constantes expropiaciones a empresas extranjeras. Pero recuerda, una expropiación implica de que el Estado pague algo, una indemnización, a cambio de que esa empresa pase a ser peruana o nacionalizada. La ley de la reforma agraria.